Hola a todas, bienvenidas un martes más al podcast de Psicóloga para Psicólogas, un podcast por y para vosotras, por y para nosotras. Gracias por un día más estar aquí. Hoy estoy muy bien acompañada, os presento a la personita que me acompaña y también al tema del que vamos a hablar, que es un tema de que seguro que habéis escuchado hablar, pero que en realidad muchas veces no tenemos como mucha información acerca de ello. Pero primero, eso, gracias por otro martes más estar escuchándonos, estar acompañándonos y enhorabuena también por crear un espacio dentro de vuestro día, que formaros, informaros y crear comunidad o crear tribu entre nosotras como compañeras de profesión. Y un poquito antes, como siempre, de empezar con el podcast, os informo, como ya lo hice en el podcast anterior, de que desde EUNIP, que es la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora, que es un proyecto que nace de Somos Estupendas para la formación a profesionales de la psicología, hemos abierto ya las plazas de preinscripción al máster de Psicoterapia Integradora, que es un máster que comienza en octubre, pero aunque comience en octubre ya podéis hacer la prescripción, ya podéis ver toda la información en la página de EUNIT acerca en qué va a consistir. Vais a ver que es un máster multidisciplinar con un contenido de muchísimo valor, que os va a aportar seguro que mucho dentro de lo que es el enfoque integrador desde el que a nosotras nos parece primordial trabajar. Así que si es algo que os interese, yo os animo a bichear un poco por la página web y si os interesa, por supuesto, a apuntaros en la prescripción porque me consta que eso, que tiene mucho valor y que seguro que os aporta un montón. Así que eso por un lado. Y por otro, os presento a la persona que me acompaña. Tengo el honor de compartir esta ratito con ella y ella es Riti, es psicóloga del equipo de Somos Estupendas. Así que, hola Riti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Buenas, pues yo soy Riti de Pineda, estoy súper contenta de poder estar aquí con un tema tan interesante como es la transferencia y la contratransferencia. Antes de entrar al tema, pues como has comentado, yo soy psicóloga en el Centro Presencial de Barcelona y sobre todo me he acabado especializando en trauma y sobre todo en acompañamiento a mujer. Ujú. Qué gran labor es la que haces siempre. Me encantan siempre tus especialidades, siempre que las observo para hacer esas derivaciones de primeras visitas a alguna de las psicólogas del equipo. Y me encanta todo lo que haces. Así que gracias también, Riti, por dedicar este ratito también a estar aquí dentro de Somos Estupendas y aportar también tu valor, ya no solo dentro de la terapia, sino también fuera a todas las personas que nos escuchen. Y lo dicho, un placer y gracias por estar aquí. Y como decías, hoy vamos a hablar de transferencia y contratransferencia en psicoterapia. Todo un temazo, seguro que muchas de vosotras que nos escucháis habéis escuchado hablar de ello y os suene e incluso lo habéis vivido, pero hoy vamos a desgranar un poquito más qué significa todo esto, ¿no? Así que yo creo que empezaría Ricky un poco por ahí, ¿no? Por el qué significa, qué es transferencia y qué es contratransferencia. En tanto la transferencia como la contratransferencia son conceptos que nacen del psicoanálisis, pero como buenas integradoras nos gusta poder coger cositas de otras corrientes y poder, pues, como no, aplicarlo a nuestra forma de entender al paciente, entender los roles, entender las dinámicas, ¿no?, que aparecen en sesión. Entonces, la transferencia es esa forma de actuar, esa respuesta, ese rol, ese estereotipo que coge el paciente dentro de terapia, ¿no? Es desde donde se relaciona. Em, y la contratransferencia es la reacción que a nosotros nos causa. Poniéndolo en ejemplos, la transferencia podría ser esa sensación que nos da a nosotros de que el paciente a veces nos exige constantemente o que de repente nos dé esa sensación de que hemos de recogerlo, que hemos de abrazarlo, que hemos de salvarla. Esto sería lo que nos está transfiriendo. La contratransferencia sería nuestra respuesta. Esa necesidad de esto, ¿no? De salvarla, de ser la única, la diferente. Esa transferencia a veces también, ¿no? De enfadarnos, de rebotarnos. Es esa respuesta. Evidentemente, tanto la transferencia como la contratransferencia tiene que ver con una herida y con un trauma del pasado del paciente. O sea, se están activando cosas de su infancia, pero el paciente lo percibe como si fuera único lo que está pasando ahí en terapia.
no es consciente de que es algo que se repite en varios entornos, ¿no? O em, en varios traumas o en varias situaciones, ¿no? De trigger. Ujú. Claro, y qué importante también, como decías, esto, Riti, bueno, de entender, ¿no? Para saber que esa persona que tenemos delante se está relacionando con nosotras desde un lugar que tiene que ver con toda su historia y que en la medida que no sepamos que se va a vincular con nosotras o que se va a relacionar con nosotras, entendiendo todo su contexto, también para nosotras puede ser muy frustrante el por qué no me hace caso, el por qué no está haciendo lo que digo, necesito salvar o sacar a esa persona donde está. También luego hablaremos un poco de ahí, de la importancia de conocer a nosotras mismas, de conocernos a nosotras mismas y de conocer nuestra historia para ver qué reacción vamos a tener en relación con lo que la otra persona está hablando, ¿no? O nos lo está contando a nivel explícito o a nivel implícito. Y justo por eso y por lo que decías, ¿no? De cómo respondemos frente a lo que la persona nos cuenta o no nos cuenta incluso. Para mí también, en la medida en la que sepamos sobre esto, creo que de ahí nace, ¿no? La importancia de conocer un poquito más acerca de transferencia y de contratransferencia. Porque en la medida en la que no sepamos muy bien qué es todo esto o tengamos presente de una forma activa en las sesiones que esto puede ocurrir, vamos a reaccionar en muchas ocasiones, ¿no? Más que responder. Y esa reacción que podamos tener nosotras como psicólogas frente a la persona y frente a lo que está diciendo, quizás no es una forma de hacer o de proceder en sesión que involucre una parte como mucho más racional o mucho más cognitiva, sino información que quizás ha pasado por el tálamo porque estamos reaccionando, ¿no? A eso que la persona está diciendo. Entonces, a la medida en la que sepamos que esto pase, lo podemos tener ahí como muy presente en las sesiones para darnos cuenta de si lo que necesita la persona es que reaccionemos o, por el contrario, que respondamos y que podamos incluso traducir eso que está pasando y ponerlo encima de la mesa, porque también nos va a dar mucha información, ¿no? Acerca de cómo se ha vinculado durante toda su vida, qué está pasando en sesión, porque eso que pasa en sesión también se extrapola, ¿no? Luego, entonces este espacio de terapia como marco relacional que se va a extrapolar y que coge información de todo lo que la persona ha vivido dentro de la sesión, ¿no? Exacto, totalmente. De hecho, creo que hay tres pilares no fundamentales cuando hablamos de transferencia y contratransferencia. Primero, como elemento evaluativo, ¿no? Muchas veces aparecen cosas en terapia que nos sorprenden, ¿no? De, uy, ¿a qué ha venido esa reacción? ¿A qué ha venido ese impulso? ¿Por qué me estoy frustrando? Les ayuda mucho como comentabas, a entender que probablemente eso que le está pasando al paciente conmigo le pasará en otras áreas de su vida y en otras relaciones. Y que justamente en terapia pueda ser un espacio donde nuestra respuesta sea distinta, va a ser súper sanador. Y aquí es donde entramos en la transferencia y contratransferencia como elemento terapéutico, no solo evaluativo, que nos da información de un poquito, ¿no?, qué perfil tenemos, sino también un elemento de cambio. Y el tercero, como comentaba, sería también el revisarnos, el ver qué pasa, ¿no? Hay personas que tienen a alguien que se relaciona desde la vulnerabilidad y un poco, ¿no?, desde el sálvame, y hay gente que le sale salvarlo y hay gente que le sale el rechazo, ¿no? Hay que revisar nuestras historias para ver qué va a poder pasar, ¿no? Qué va a poder salir de mí. Y bueno, evidentemente esto trabajarlo en supervisiones, en el proceso terapéutico individual de cada psicóloga, porque si no, aquí aparece de todo. Ujú. Y tanto. Y me parece súper interesante como estos tres pilares, ¿no? Bueno, recuerdo que cuando hablábamos un poco de la creación de este podcast y tú me hablabas de la contratransferencia o de la transferencia como elemento evaluativo, como elemento que utilizar en un proceso de terapia, me parecía todo súper interesante y todo eso también me conectaba un poco con la idea generalizada y tácita que siento que en muchas ocasiones se ha tenido acerca de la transferencia y de la contratransferencia como algo negativo, ¿no? Como algo que tenemos que evitar que ocurra en las sesiones. Es decir, esto es como algo que no tiene que ocurrir, también muchas veces, al menos desde mi punto de vista, en las formaciones más, por ejemplo, universitarias que hemos tenido, se nos ha un poco cargado con la idea de que tenemos que poner una pantalla y de que tenemos que romper un poco, o no romper, sino crear una distancia, ¿no? Justo entre el paciente o la paciente y nosotras como psicólogas. Entonces, desde ahí, como que se ha trasladado un poco la idea de que la transferencia y la contratransferencia es algo negativo que evitar. Entonces, ¿cómo sientes y cómo ves esto? ¿Es algo negativo?
Para mí no es algo negativo. Tengo la visión de que todo lo que pasa en el espacio terapéutico creo que es sano, creo que se puede aprovechar, creo que es una oportunidad. El punto es que nosotros estemos preparados para coger esto y elaborarlo. Pienso que al final se nos ha puesto mucha exigencia en que nada de nuestra historia aparezca, nada de nuestras emociones aparezca, cuando a veces esa sensación, ese ojo terapéutico que le llamo yo, creo que es súper importante, y creo que para el paciente todo lo que sea comunicar, transparencia, es algo súper saludable, ¿no? A veces algunas personas han aprendido a relacionarse desde la pasivo-agresividad, desde, ¿no? Desde la metáfora, desde los actings, cuando realmente poder decirle, oye, me da la sensación de que estás buscando aquí que yo te dé una respuesta y siento mucha presión cuando me exiges esto, puede ser algo muy saludable, porque es algo que nadie ha hecho con esa persona. Probablemente en su entorno la gente ha visto esa presión, se ha sentido agobiado o agobiada y se han ido. Entonces, que nosotros podamos coger esto, lo pongamos encima de la mesa, lo hablemos desde una empatía, desde un respeto, desde una curiosidad incluso, ¿no? Yo animo que no sea, estabas haciendo, ¿no?, una sentencia, sino desde, estoy sintiendo esto, me da esta sensación, ¿no? Percibo esto. Y creo que para el paciente es súper sanador. Si hay un buen vínculo, es súper sanador que alguien no esté entrando en ese juego de la comunicación no verbal, sino que diga, percibo esto, siento esto. Sí, bueno, te estoy viendo, ¿no? Que es una frase que repito tanto a lo largo de tantos podcasts porque me parece una de las bases sanadoras y, por supuesto, para que garantizan el vínculo terapéutico o la alianza terapéutica, ese estoy siendo vista o estoy siendo visto por la persona que me está acompañando, sobre todo como decía Ricky, cuando en muchas ocasiones no ha pasado esto, ¿no? No ha pasado que te vieran, que te tradujeran, que sintonizaran con eso que está ocurriendo, ya no solo a nivel explícito de lo que una persona dice, sino esa sensación, ese ojo clínico, como decías también, de me está dando esta sensación, que no tiene por qué ser algo real, ¿no? Y se lo podemos trasladar también desde ahí. No sé si estoy equivocada, puedo estar, ¿no? Pero me da esta sensación. ¿Tú cómo lo ves, no? También un poco para estas psicólogas que nos puedan escuchar, que hay muchas veces en las que es difícil como padre, cómo bajo yo todo esto a una pregunta y cómo traslado yo todo esto a la persona a la que acompaño para que no se activen también todas sus defensas, que sería normal que se activaran cuando nadie ha hecho el esfuerzo de ver qué hay detrás de ellas, ¿no? Entonces hay que ir con cuidadito, como llamando un poco a la puerta y diciendo, oye, ¿tienes tú también la sensación que yo estoy teniendo? Porque también siento que desde ahí sí que es cuando estamos respondiendo y no reaccionando, ¿no? Cuando podemos integrar todos los elementos que están brotando dentro de la sesión, lo que es la postura, el tono de voz que la persona está diciendo, un poco todos los elementos verbales, pero también somáticos o sensoriales respecto de la sesión de terapia y que integrándonos nos devolvamos, ¿no? Y eso es un responder, teniendo en cuenta la transferencia y no solo un reaccionar y entrar en esa trampa relacional, ¿no? Como decía. Exactamente. De hecho, también me hacías pensar, ¿no?, en la transferencia positiva y la negativa, ¿no? Que el concepto es un poco binario, pero para que nos hagamos una idea, la positiva sería todos, bueno, esta sensación de devoción, de idealización del terapeuta, de he encontrado a la terapeuta que me va a salvar, ¿no? También hay que poner el ojo a esto, porque sabemos que hay perfiles de pacientes que en una fase inicial pueden coger ese rol, ¿no? O que lo estén haciendo desde vernos como madres, como salvadoras. También es importante poner atención a esto. Y luego estaría la transferencia negativa, que es la que yo considero que es la que nos llama la atención porque nos es más desagradable, ¿no? Que es cuando el paciente se enfada, el paciente se siente juzgado. Yo creo que ambas transferencias se tienen que poner sobre la mesa, como comentabas, con muchísimo respeto, pero no pasándolos por alto, porque si no van a aparecer, ¿no? Pacientes que están muy vinculadas, pero tú tienes la sensación de que cada sesión repites lo mismo, que los cambios que propones a la hora de la verdad tampoco se aplican, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Muchas veces tendrá que ver con la transferencia. Entonces, más que darnos miedo, es una manera que yo digo de abrir las cortinas, de que entre luz y de que podamos realmente ver esos elementos que se están perdiendo, ¿no?, en lo verbal. Total.
qué interesante también lo de la transparencia positiva y negativa, ¿no? Me recordaba un poco a que a esas emociones, ¿no? Que se han catalogado como positivas y negativas, pero que realmente ambas son positivas en tanto en cuanto son importantes, ¿no? Pues un poco desde ahí. Nos producen diferentes sensaciones, más agradables y más desagradables, pero ambas importantes, ambas necesarias, ambas para surgir, porque como tú decías, al final si no van a surgir desde otro lugar y también va a ser muy frustrante para nosotras como psicólogas el no saber qué está ocurriendo y por qué nos están dando avances, ¿no? Y antes de echarla, bueno, de alguna forma, ¿no? A la persona a la que acompañemos, que pongamos ese interés genuino de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que quizá yo no estoy viendo, o qué es lo que quizá me está despertando todo esto, que está nublando un poco, ¿no? Lo que realmente es. Y hablando un poco de ello, quiero coger ese paréntesis, ¿no? Que antes poníamos a la parte del elemento evaluativo, a la parte de herramienta terapéutica. Entonces, cuéntanos un poco más acerca de esto, ¿no? De como elemento evaluativo, ¿qué información nos puede dar con algún perfil, ¿no? Con ejemplos o como quieras hablarlo para que se entienda bien qué quiere decir la transferencia como elemento evaluativo. Vale, os lo pondré con ejemplos porque yo creo que es como mejor se ve, ¿no? Pero a mí me ayuda mucho partir desde una mirada curiosa, ¿no? Y para esto es muy importante quitar la sensación de sentirme atacada, sentirme que no voy a ser suficiente como terapeuta, ¿no? Apartar un poco esto y desde esa curiosidad preguntarnos cosas, ¿no? Del perfil de persona y de la relación que nos propone. Yo, por ejemplo, cuando en las primeras visitas siento muchísima presión, siento sensación de que me van a juzgar, de que si digo algo la voy a pifiar porque es una persona, ¿no? Que parece súper inteligente. Aquí a mí ya me pica la curiosidad y digo, "Uy, me estoy sintiendo examinada. ¿Esta persona hará sentir examinado al resto?". Pues sabemos que perfiles, ¿no? Donde hay grandiosidad, donde hay algún rasguillo, ¿no? Narcisista, podemos tener esa sensación, ¿no? De que quizás el paciente no va a volver porque no estamos a la altura. Se me ocurría este ejemplo, ¿no? También se me ocurría, por ejemplo, perfiles más de clúster B, ¿no? Más límites, donde hay una idealización y una devaluación, ¿no? Lo que os comentaba antes. Cuidado también cuando viene ese paciente que somos por fin la psicóloga. Sí, probablemente habrá algo en nosotras que habrá sido muy diferente, pero pongamos el interrogante, porque a veces, ¿no? Esa persona se puede estar relacionando desde esa idealización que también mantiene en sus otras relaciones, ¿no? Y en sus otros vínculos. Y habrá una parte que es así, habrá una parte que tendremos un ingrediente, una sensibilidad diferente, pero también hay que saber diferenciar esa gratitud de esa transferencia. ¿Por qué es importante? Porque va a haber un momento donde de esa idealización podemos pasar a la devaluación, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar un poco preparado y ver qué elemento es genuino del proceso terapéutico y cuál es también parte de esa transferencia que el paciente nos está trayendo, ¿no? De transferencias habría muchísimos ejemplos, ¿no? Desde este paciente que busca soluciones con urgencia, ¿no? Y nos genera esa sensación de tengo que darle algo que sirva. Y te pones allí a sacar todos los recursos que encuentras, ¿no? Hay todas las técnicas y realmente es decir, espera, ¿qué pasa con esta urgencia, ¿no? Que me está transfiriendo. Entonces, pienso que es muy importante y que es un mapa que nos da luz, al contrario de lo que podamos pensar nos puedes ayudar a sentirnos muy ubicadas, ¿no? En esas actitudes que a veces no acabamos de entender lo que está pasando. Totalmente, Riti, y esto me conecta también mucho con una cosa que en mí he sentido, ¿no? Que pasa muchas veces en sesión y es desde esta necesidad que se me despierta de tener que adaptarme completamente a las necesidades que la persona manifiesta, que quizá no son las que de base está teniendo, ¿no? Porque quizá lo que de base está teniendo precisamente es justo lo que decimos, ¿no? Poder ver, poder entender desde dónde se están vinculando y desde ahí trabajar, ¿no? Y muchas veces lo que nos traslada como urgente, quizás solo es como esa parte de arriba del iceberg que se está necesitando, ¿no? Pero que hay debajo de esa urgencia y que despierta en mí esa urgencia y necesidad, ¿no? Entonces, lo que venía diciendo es que en muchas ocasiones yo siento como esa presión de tengo que adaptarme completamente al perfil de la persona a la que acompaño y a lo que me está manifestando que necesito. Entonces, también me ha pasado como sentir que me desgasto tratando completamente de encajar con la persona a la que acompaño. También un poco desde ahí la importancia de revisarnos, ¿no?
Entonces, si esto te ha pasado, ¿cómo sueles gestionarlo? Poniendo límites pero contigo, hablando de cómo tú te estás sintiendo. Claro, yo considero que en la contratransferencia hay un punto que es el que es útil para el proceso terapéutico, ¿no? Que es ese elemento que nos está dando información de que, por ejemplo, si a mí me genera rechazo, probablemente a otras personas de su entorno también genere rechazo, ¿no? Y el poder ver si realmente ese rechazo es genuino, esa transferencia al paciente o es a mi historia, y aquí es donde entramos, ¿no? Revisemos nuestras historias. Y aquí creo que hay dos puntos importantes. Si yo puedo revisar mi historia y ser capaz de, con energía, con autocuidado, separar esa historia y darle una respuesta saludable, entonces yo creo que fantástico, ¿no? Se puede seguir adelante. Pero si a mí esa transferencia, esa contratransferencia me triguea, ¿no? Hace que yo pierda mi centro, estoy más pendiente de estar buscando ese centro que de poder darle una respuesta saludable a esa relación que me propone el paciente. Entonces yo creo que es importante por el paciente, pero también por nosotras, por cuidarnos. Tampoco, yo no soy muy partidaria de estar constantemente sufriendo en terapia. Entonces creo que es muy importante dar un paso al lado. Poder decir, bueno, ahora mismo no puedo. No quiere decir que en un futuro sí. O a lo mejor nunca querré, ¿no? Pero es muy importante en esas transferencias que nos hacen perder el centro, dar un paso al lado. Claro. Claro, y ahí también es importante de supervisar, de reconocer qué casos también nos pueden afectar más o menos, porque quizá hay casos que aun con la dificultad que suponen, podemos asumirlos en ese momento puntual en el que nos encontremos nosotras, ¿no? A nivel personal incluso, pero quizá hay otros casos que no podamos estar sosteniendo y ahí también es importante hacer esa labor, ¿no? De conocer que sí, que no, que nos apetece o que no, pero también qué podemos y qué no podemos ofrecer y darnos cuenta de qué nos pueden disparar también, ¿no? En las sesiones. Ya no digo de forma negativa, desde la frustración, desde el enfado, desde la impotencia, desde el rechazo, sino también desde todo lo contrario, ¿no? ¿Qué nos puede disparar en cuanto a rol de cuidadoras, en cuanto a querer ser amigas de esa persona a la que acompañamos, con un poco desde lo más agradable, pero que tampoco está siendo luego realmente funcional y saludable para con la persona, ¿no? Entonces también como esa importancia de supervisar y de conocernos. Y en cuanto a uno de los pilares que antes comentabas, ¿no? De cómo herramientas terapéuticas relacional, utilizar esa transferencia, una de las preguntas que también se me venían es, además de hablar en sesión, ¿no? De qué sensaciones puedo estar teniendo respecto de lo que me estás contando, ¿crees que es importante, por ejemplo, hablar como tal de la transferencia, de la contratransferencia, hacer un poco de psicoeducación desde ahí? ¿Cómo trabajas con Google? Evidentemente, cada paciente es un mundo. Creo que tanto el concepto de transferencia y contratransferencia pueden ser conceptos a veces como un poco abstractos y densos, pero sé que para muchos pacientes el dar psicoeducación, el dar palabra, les ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que si encontramos una manera didáctica, creo que es súper útil porque también les servirá a ellos, ¿no? Como elemento también para entender sus vínculos. Y después, insisto, porque hay algo muy tranquilizador en que alguien nos esté viendo esa emoción y lo esté poniendo encima de la mesa. Entonces, yo creo que todo lo que sea comunicación abierta, transparente, compasiva, creo que es súper importante porque cuando decías el veo, yo lo intento mucho enfocarles en que estoy viendo al niño herido. No estoy viendo toda esa persona, ¿no? Es decir, cuando una paciente se está relacionando desde el rechazo conmigo, yo sé que no toda ella me rechaza. Y sé que no toda ella, bueno, a mí no, a mi versión yo como psicóloga, que esto también es importante, ¿no? Pero que ese rechazo es una parte activada, herida y probablemente de una infancia o de un momento doloroso, ¿no? Entonces, explicarle también que esa transferencia no la representa en su totalidad, sino a una parte herida, también es tranquilizador para ellas. Y yo desde ese sitio de curiosidad y también de empatía, de decir, ostras, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado actualmente aquí, no? Que a una parte de ti ha necesitado salir porque probablemente habrá vivido
esa situación o el tema que estamos trabajando como una amenaza, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué necesitas aparte de ti? Pero desde esa cosa curiosa, compasiva, desde ver esa niña interior. Bueno, me parece tan bonito y tan compasivo esa forma de trabajar. Es como un quién estoy siendo, ¿no? Dentro de la sesión para que estés teniendo ese rechazo hacia mí, para que te estés sintiendo dolida con lo que estoy diciendo. Es decir, esa persona que es Riti o que es esa sesión, ¿quién está siendo para ti en ese momento, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que todo lo que tiene que ver con el trauma no se recuerda, sino que se reexperimenta en base a todas esas memorias implícitas que no han sido integradas. Entonces, de una forma consciente, pues quizá está siendo Ricky, quizá estoy siendo Isa, ¿no? Pero en esa parte dolida, exiliada, herida, quizá no estamos siendo esa psicóloga, ¿no? Entonces, ¿quién estamos siendo para que estés actuando conmigo desde ahí? Y en base a todo eso, ¿quién necesitamos trabajar, ¿no? Y también, como hablabas de como elemento evaluativo que nos da información y también como herramienta que de forma relacional nos ayude, ¿no? A reparar esa forma de que tiene la persona de vincularnos con nosotras como psicólogas, para que eso luego pueda ayudar a que se vincule desde otro lugar más preparado y más sanado con otras personas, ¿no? De su entorno pasado y de su entorno futuro, las que puedan venir. Entonces esto también me parece muy, muy compasivo. Exacto, de hecho me hacías pensar en que muchas de nuestras pacientes han tenido muchas veces que hacerse cargo de las emociones de sus padres, ¿no? De reacciones exageradas, de reacciones desmesuradas. Y creo que expresar nuestras emociones más que debilidad o descontrol o pérdida de rumbo de la situación demuestra lo contrario, demuestra estoy aquí en calidad de adulto sano, desde mi self, y puedo atender mis emociones, puedo identificar lo que siento mientras a la vez te veo, ¿no? Y eso es súper sanador porque está viendo que hay adultos de los que no se tiene que hacer cargo, desde los que no tiene que reprimir y hacer transferencias trigueadas, sino que no tiene que hacerse cargo de esa parte nuestra. Y eso es muy reparador. Y tal, una experiencia emocional correctiva también, como hablamos muchas veces en este podcast. Un lugar en el que puedes volcar todo lo que tú necesitas eh, sin tener que llevar todo el control de esa situación, ¿no? Ni sin hacerte responsable o culpable, y que es lo que especialmente suele ocurrir, de cómo está esa figura que en ese momento está siendo la figura que se está convirtiendo en la figura segura para ti, ¿no? Entonces también, pues qué guay esta reflexión, Riti, ¿no? Como en ser adultas en ese momento, aunque haya partes que también se nos despiertan, ¿no? Y cómo eso también modela a esa persona para que pueda ocurrir lo mismo, para que pueda hablar desde su vulnerabilidad, pero sosteniendo, ¿no? Desde la adulta. Así que todo esto también me quedo. Y un poco con esto en general, ¿no? No sé si hay alguna conclusión que querrías dar a este podcast para cerrarlo y para que las personas que nos escuchen se queden como con un mensaje que tú darías de la importancia de la transferencia, de la contratransferencia, alguna conclusión que saques de este podcast. Para mí la conclusión, robándote un poquito la frase, ¿no? Creo que es súper importante en terapia responder y no reaccionar. Creo que la transferencia y contratransferencia es un mapa que ayuda al paciente, a la paciente, que nos ayuda a nosotras, a las psicólogas, y que pienso que es súper reparador y sobre todo que las emociones tienen que suceder en terapia, que no nos dé miedo que aparezca contenido emocional. Creo que es súper bonito que seamos personas sensibles, que seamos personas humanas y eso no tiene que competir con ser unas excelentes profesionales, con toda esa sensibilidad y con toda esa emoción. Tanto. Pues qué bonito también esta conclusión que incluye esa parte humana que es indivisible a nuestra parte profesional también. Y bueno, me quedo con todo ello, Ricky, que has ido compartiendo. Mil gracias también por todo lo que has aportado. Me parece un tema súper interesante que se puede relacionar con tantos, porque hemos hablado de mucho, ¿no? Hemos hablado de vínculo, de apego, de trauma, de heridas, de revisarnos, de autocuidado, hemos hablado de infinitud de temas. Y eso pues se traduce que es un tema muy importante del que conocer, así que espero también que las personas que nos escuchen les haya aportado algo.
Así que mil gracias, Ricky, por haber estado aquí, por haber compartido este ratito conmigo. A ti por invitarme, ha sido muy especial y yo invito a que todo el mundo que sienta un poco de interés, porque es un tema, como has comentado, muy amplio, que se informe, que se revise y que hay mucho contenido que aprender. Tanto. Pues poquito a poco con todo ese contenido, pero de mucho en mucho con ese autocuidado también, ¿no? Priorizando mucho esa parte. Así que bueno, pues un placer también por mi parte, Ricky. Gracias también a todas las personas que nos han escuchado hoy y que lo hacen siempre. Y gracias también por todas las sugerencias que nos vais haciendo llegar. Todas son súper bienvenidas y todas las tenemos en cuenta. Así que gracias. Nos veremos dentro de 2 martes para seguir hablando de más información que seguro que también es súper interesante con personas también muy especiales. Así que nos veremos eso dentro de 2 martes. Mil gracias y un abrazo muy grande.